El tema de esta predicación es: ¿qué hay después del desierto? Probablemente usted ha estado en algún momento en el desierto, probablemente una o varias veces, probablemente en un tiempo corto o en un tiempo prolongado. Cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud, cuando lo sacó de Egipto, ellos, para poder llegar a la tierra prometida, para poder llegar a lo que Dios les estaba ofreciendo, para poder llegar a tener a todas las posesiones que el Señor ya les había ofrecido a sus antepasados, cuando salieron de la tierra de Egipto, cuando salieron de esclavitud, tuvieron que pasar por el desierto. Vamos a Salmos 33:13. A veces entramos al desierto y no nos damos cuenta. A veces vamos entrando al desierto, vamos dando un paso, vamos dando otro paso y no nos damos cuenta cuando hemos entrado al desierto. De repente ya estamos en medio del desierto. Cuando estamos en medio del desierto, ahí es donde a veces reaccionamos. Pero en este caso, en el caso de Moisés, cuando iban a salir para la tierra prometida, Moisés tenía enfrente y todo el pueblo tenía enfrente todo el desierto. Ellos sabían que iban a pasar por el desierto. Ya estaban preparados, ya tenían que estar preparados, pero ya sabían que en ese momento iban a iniciar su travesía por todo el desierto para poder llegar a un punto, a una tierra prometida. En el versículo 33, capítulo 33, versículo 13, dice, hablando Moisés con el Señor: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. El versículo 14 le dice el Señor, y él le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Luego Moisés le recalca, de acuerdo a lo que el Señor le acaba de decir, le dice, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia, si tú, Señor, no vas a ir con nosotros en todo este camino que vamos a ir en el desierto, no nos saques de aquí. Aunque él no se daba cuenta que era mejor pasar por el desierto que continuar en la esclavitud en la que estaban, porque acababan de ser liberados, pero no podían volver a la esclavitud nuevamente. Era parte del proceso que tenían que pasar para poder llegar a un lugar, a la tierra prometida. Como les decía anteriormente, probablemente usted ha pasado por el desierto una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces. ¿Por qué? Porque el tiempo del desierto normalmente se compara con el tiempo de dificultad, con el tiempo de necesidad. Cuando pasamos por alguna dificultad, ya sea una dificultad económica, que hay diferentes problemas, sucede una u otra cosa. Siempre todo eso que nos acontece para poder llegar a un fin esperado, siempre lo comparamos con el estar en el desierto. Y por eso les decía anteriormente que a veces no nos damos cuenta que estamos en el desierto, simplemente asociamos que estamos en una situación difícil, estamos en algún conflicto, en algún problema, pero todos llegamos a un momento a atravesar el desierto. Miren, nosotros, porque no estamos muy asociados, porque no tenemos desierto, probablemente usted no ha estado en un desierto físico, pero por ejemplo, en Egipto, sabe que más del 90% del territorio egipcio es desierto. Entonces muchas personas en otros lugares sí están asociados con la dificultad de estar en un desierto físicamente. Físicamente, al menos yo, no sé si usted, al menos yo nunca he estado en un desierto real, en un desierto de verdad, en donde podamos ver la inmensidad de arena por todos lados, en donde usted ve para un lado y hay arena, y ve para otro y solamente hay dunas de arena, y no ve absolutamente nada en donde poder guardarse o en donde poder refugiarse. Por eso es que estaba investigando
¿qué tanto desierto hay en Egipto? Ahí hay más del 90% del territorio es desierto. Pero ¿qué tan difícil es estar en un desierto? Porque solamente lo asociamos, pero sabe que hay diferentes dificultades cuando estamos en el desierto durante el día o cuando estamos en el desierto durante la noche. El desierto es el mismo, pero las dificultades son diferentes. Si usted está en la comparación de estar en el desierto de día, las dificultades es un calor extremo, por lo tanto, deshidratación. Las temperaturas pueden subir arriba de 49 grados, por lo cual causa deshidratación rápidamente, un agotamiento y un golpe de calor. Al momento de estar en el desierto, por causa de que no hay donde poder cubrirse, no hay ni tan siquiera un arbolito, no hay donde, y por causa de la sequedad del ambiente es que la temperatura sube drásticamente y uno puede tener insolación, deshidratación, desmayarse e incluso morir. Otra de las consecuencias de otra de las dificultades de estar en el desierto durante el día es la radiación solar. La exposición directa al sol durante todo el día. A veces en nuestros climas tropicales nosotros mencionamos que antes de las 10 de la mañana el sol es aceptable, después de 3, 4 de la tarde el sol es aceptable, pero sabemos que estar en el pleno sol al mediodía es un sol bastante fuerte. Pero en el desierto no hay un tiempo, una medición, porque en todo el día es un calor abrasador. Y la radiación solar lo que puede causar es quemaduras en la piel. Por lo tanto, al momento de estar en el desierto es necesario, para no quemarse, estar bien abrigado. Pero por causa del calor es necesario no estar abrigado. Entonces es un conflicto entre qué hace una persona en el desierto. Ahora, hay otro tipo, hay actividad animal en el desierto durante el día. Durante el día siempre suelen haber más serpientes y escorpiones. ¿Con qué se asocia en la palabra las serpientes? Con el enemigo, se asocia con Satanás. Entonces, al momento que estamos en el desierto, al momento que estamos siendo atacados en el desierto con el sol abrasador, con insolación, con quemaduras, aún así todavía hay serpientes y escorpiones que le pueden picar. Y el último de los puntos de las dificultades de estar en el desierto durante el día son los espejismos. ¿Qué son los espejismos? Cuando una persona, por causa del sol, por causa de la deshidratación, logra ver en el desierto cosas que no son reales, cosas que parecen reales, pero no lo son. Eso es lo que a veces nos sucede cuando estamos en un tiempo de desierto. Parece que encontramos un manantial, parece que encontramos la salida, pero solo es un espejismo. Entonces tenemos que identificar lo que es real y lo que no es real. Ahora, durante la noche, si usted se aventura y dice quiero ir a ver si es cierto lo que el hermano César dice de que en el desierto es difícil, no voy a ir en el día porque es muy peligroso, entonces voy a ir de noche al desierto. ¿Cuáles son las dificultades de estar en el desierto de la noche? Contrario al día, que es un sol abrasador, durante la noche es un clima tan extremo que puede bajar la temperatura hasta 0 grados. Por lo que en el día es un calor inmenso, en la noche, mire, no es nada el frío que está haciendo ahorita. Que en la madrugada dijeron que iba a ser una de las madrugadas más heladas y que ahora en la tarde se pronostica que va a haber viento y va a estar muy helado también. Eso no es nada comparado con estar en el desierto durante la noche. Usted puede pensar, o a veces podemos pensar, que estar en el desierto es calor todo el día y noche, pero en la noche, por causa justamente de la resequedad, de que no hay ninguna protección, entonces el clima baja, la temperatura baja drásticamente. Entonces, si durante el día le puede dar deshidratación, por la noche le puede dar hipotermia.
Durante la noche también hay visibilidad más limitada, porque no hay ninguna luz, a menos que haya un tiempo de luna llena y haya un poco de claridad. Pero durante la noche la falta de luz dificulta cualquier tipo de navegación. Para personas que están con algún otro tipo de herramientas, es difícil la navegación y hay diferentes dificultades. Ahora con los animales, hermano, a mí no me gustan las culebras, me dan miedo los escorpiones, por eso voy a ir de noche. En la noche salen otro tipo de animales también. Algunos animales se quedan escondidos durante el día, precisamente por el calor, pero salen de noche, y son más los que salen durante la noche que los que salen durante el día. Y la desorientación también durante la noche, porque no hay puntos de referencia. Mire, usted cuando va en algún lugar, usted encuentra aquí en la ciudad, usted encuentra un punto de referencia. Si anda por un lugar que no conoce, busca un punto de referencia y así se logra ubicar. Mira, hace muchos años del trabajo me mandaron a San Miguel, y en ese tiempo yo no sabía dónde estaban las tiendas para poder ir, pero sabía que una estaba a esquina opuesta de Catedral. No sabía dónde estaba, pero sabía que estaba a esquina opuesta de Catedral. Desde donde yo me había quedado lograba ver dónde estaba la parte más alta de Catedral. Entonces esa fue mi referencia para poder llegar y lograr llegar a la tienda, ir buscando, ir viendo por qué calle me iba, porque ese era el punto de referencia para poder acercarme. Entonces en el desierto no hay ningún punto de referencia. Eso en el desierto físico, hermano. Pero ahora asociémoslo con el tiempo de desierto espiritual. Cuando estamos en el desierto, sentimos que hasta se nos acaba el aire, que no podemos respirar por causa de las dificultades. Sentimos que somos atacados por un lado, que somos atacados por otro lado, por los animales, por el enemigo que viene trayendo una y otra dificultad. Y podemos ver cosas que no son reales cuando estamos en el desierto espiritual. Pero veamos a Salmos 34:18. Al final de todo, al final de estar en el desierto, ¿qué es lo que deberíamos de sacar de estar en el desierto? ¿Sí o no, hermanos, que cuando estamos en el momento que estamos en el desierto, es el único momento probablemente en donde usted piensa en doblar rodillas? Cuando estamos en la dificultad, ahí sí es que venimos delante del Señor a clamar, a llorar, a pedirle, a suplicarle. Pero ¿por qué no lo hacemos cuando no estamos en el desierto? Es más fácil arrodillarse en tierra firme que arrodillarse en el desierto. Es mejor hacerlo cuando no estamos con las inclemencias de la dificultad del frío o del calor, que hacerlo en ese momento. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está el Señor para con aquellos que están quebrantados de corazón, aquellos que en un momento sienten que están en el desierto. Si usted ya pasó el desierto, o si usted está en el desierto, sepa esto, hermano, que dice la palabra que cercano está el Señor con los quebrantados de corazón. Es decir, en este momento es el momento, si está en el desierto, es el momento adecuado para poder acercarse al Señor. No que usted vaya a salir del desierto en ese instante necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué los llevó el Señor en el ejemplo anterior? ¿Por qué lo llevó por el desierto durante 40 años? Usted podrá decir, yo no sobreviviría 40 años, ellos tampoco. Pero a veces las personas en el mundo piensan, no, que malo es Dios, cómo se le ocurre matar a gente inocente, hacer esto, hacer lo otro. Y cómo se le ocurrió a Dios, a su pueblo escogido, hacerlo pasar por tantas dificultades, por tantas penurias, estar en el desierto durante 40 años. En Deuteronomio 8:2 se revela el por qué es que tuvieron que pasar tanto tiempo.
Se dice que normalmente ellos pudieron haber llegado de la tierra de Egipto a la tierra prometida aproximadamente por causa de la gran cantidad de personas en entre 8 a 10 días. Eran aproximadamente como 600 kilómetros de llegar desde Egipto hasta la tierra prometida. 600 kilómetros, comparémoslo como que usted vaya de aquí hasta San Miguel, viene y regresa, para poder compararlo, porque son 190 kilómetros de aquí hasta San Miguel. Entonces es una distancia, claro, pero hacerlo a pie. No piense que va a ir en su carro y va a ir en un solo día, sino que ellos tenían que hacerlo a pie durante el desierto. Entonces iban a llegar aproximadamente entre 8 a 10 días, pero se tardaron 40 años. ¿Por qué? Deuteronomio dice por qué se tardaron tanto. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. ¿Para qué los llevó? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Durante ese tiempo los estuvo probando si iban a guardar o no sus mandamientos. ¿Y qué pasó con aquellos que no pasaron la prueba durante ese tiempo? Si pasó un año, dieron una vuelta en el desierto y el Señor quería ver su corazón, si iban a guardar o no los mandamientos, y el Señor dijo: no, todavía no, les hace falta, den otra vuelta. Y así dieron vuelta tras vuelta en el desierto. Hasta los 40 años es que ya ellos sí iban a guardar los mandamientos en su corazón. Por eso es que tuvieron que andar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ese fue el tiempo de la prueba. Recuerden que tan pronto ellos habían salido de la esclavitud, ellos decían, ¿por qué? Le reclamaban a Moisés: ¿por qué nos has traído a morir en el desierto? Estábamos mejor allá en Egipto, comiendo los rábanos, los puerros y todo de balde. Todo lo comíamos gratis en Egipto. Entonces, al poco tiempo, ellos se iban a volver a Egipto. Al poco tiempo ellos, si ahí el Señor los hubiera llevado directamente a la tierra prometida y se hubieran enfrentado con que allí había que enfrentar a los enemigos para poder tomar posesión, inmediatamente hubieran dicho: no, yo mejor me regreso a Egipto, allá estaba mejor. No recordando que estaban en esclavitud, no recordando que estaban en aflicción por causa del faraón. Entonces, hermanos, si usted quiere salir rápidamente del desierto, tiene que aprender a guardar los mandamientos del Señor en el corazón. Tiene que aprender. Por eso les decía, la palabra dice: acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y no lo asociemos únicamente de tu juventud en cuanto a la edad. No, hermano, yo vine al Señor ya bien adulto, entonces no, si me acuerdo los días de mi juventud, andaba en el mundo. No, acuérdate en los días de tu juventud, es decir, acuérdate antes de que llegues a los días malos. Antes que lleguen los días malos, acuérdate del Señor. Antes que llegue el momento de dificultad, acuérdate del Señor. ¿Y qué es acordarse del Señor? Acordarse de los mandamientos. Venir y hacer lo que dice Josué 1:9, de leer la palabra continuamente y guardarla en el corazón, atesorarla y ponerla por obra, ponerla en práctica. No solamente acordarse del Señor, no es venir los domingos únicamente. Acordarse del Señor en los días de su juventud no es solamente venir de vez en cuando, sino que acordarse es estar pendiente del Señor, el poder buscar la comunión con Él. Vamos a ver el primero de las personas vamos a ver algunas de las personas que estuvieron en el desierto y qué fue lo que encontraron en el desierto. Al finalizar o durante estaban en el desierto. Al desierto podemos llegar, número 1, porque nosotros solitos nos metemos al desierto. Usted solito, yo solito, hermano, me he metido al desierto.
o porque otros nos llevan al desierto, nos dicen, vení, te voy a mostrar algo bueno, te voy a mostrar algo nuevo, te voy a mostrar una nueva palabra, te voy a mostrar una nueva revelación, ven conmigo. Y lo llevan y lo dejan en el desierto. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Génesis 28:11. Encontramos a Job. Génesis 28:11. Encontramos el ejemplo de Job. Job tuvo que pasar por el desierto por causa de sus decisiones. Y entiendan, no le estoy diciendo por causa de sus malas decisiones, no simplemente por sus decisiones. Antes de llegar al capítulo, al versículo 11 del capítulo 28, encontramos que ¿qué fue lo que hizo Jacob para tener que ir al desierto? Simplemente engañó a su padre, simplemente se presentó delante de su padre como su hermano con la ayuda de su madre y le robó a su hermano la primogenitura. Mire, en la actualidad nosotros no asociamos la importancia en esos tiempos de la primogenitura. A veces nosotros no asociamos y no le ponemos valor a ser el hijo mayor, a ser el primero, porque lógicamente no estamos de acuerdo a la costumbre del pueblo. Pero por ejemplo, sabe que mis hijos se pelean porque Samuel se pelea con Lucas porque dice que él quiere ser el mayor, porque ve que Lucas tiene cosas que él no tiene, porque ve que Lucas puede hacer cosas que él no puede hacer. Y pelea con Lucas y dice que él quiere ser mayor. Y Lucas, entendiendo la palabra, dice, mire, le dice, no, Samuel, ni loco te voy a regalar mi primogenitura, asociándolo aquí con la palabra. No estamos en esos tiempos bíblicos, pero él, entendiendo la primogenitura, dice, no, yo no te voy a dar mi primogenitura. Y se pelea porque el menor quiere ser el mayor y quiere tener lo que el mayor tiene. Pero esto fue lo que hizo Jacob. Le quitó la primogenitura a su hermano, le quitó la bendición de la primogenitura a su hermano. Y por causa de esa decisión, por eso le decía, no estoy diciendo que sea una mala decisión la que él tomó. Únicamente por causa de su decisión, él tuvo que ir hasta el versículo 28. Su hermano después, cuando Esaú, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, tenía amargura en su corazón y había dicho, voy a matarlo. Le dijo a su mamá, lo voy a matar. Él decía a todos, lo voy a matar porque me robó mi primogenitura. Entonces viene el versículo 11, en donde ya le habían recomendado que saliera de su casa. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Él tuvo que salir de la comodidad de estar en su casa. Tuvo que salir de la comodidad de su familia. Tuvo que salir de la comodidad de estar con su papá. Tuvo que salir de la comodidad de estar con su mamá que lo protegía tanto. Él tuvo que salir de toda esa comodidad para poder irse huyendo por causa de que su hermano lo quería matar. Asociémoslo, por causa de que sus familiares no lo quieren porque usted es cristiano, por causa de que su familia lo repudia porque usted es evangélico y solamente es un aleluya y solo pasa en la iglesia. Asócielo con aquella familia que lo rechaza porque usted solamente les habla de Cristo. Tal vez no le han dicho que lo quieren matar, pero cuando se acerca ya dicen, ahí viene otra vez. Asocia ese repudio familiar cuando venimos delante del Señor, cuando nuestro hablar únicamente es la palabra de Dios. Luego, más adelante antes de llegar al 16, vea la dificultad
de empezar la travesía en el desierto? Porque Jacob estaba acostumbrado a tener su camita bien calientita, a tener su almohadita. Él no podía dormir sin almohada. ¿Por qué? Porque en el momento de querer dormir, él estaba revolcándose en la arena, dando vueltas y no podía dormir, porque él necesitaba su almohada. Pero como no encontraba almohada ahí, ¿qué es lo que hizo? Lo único que le quedó es agarrar una piedra. Mire, hermano, ¿cree usted que puede dormir con una piedra como almohada? ¿Cree que podría dormir con una piedra como almohada? Yo pienso que no se podría dormir con una piedra. Tal vez, pensemos, depende de la piedra, que tenga una buena forma, que la cabeza le quede bien, pero normalmente lo que buscamos con la almohada es que sea cómoda, que sea esponjosa, ¿verdad? Que sea de plumas de ganso, ¿verdad? Para poder dormir bien. Claro, si usted a veces hace una funda y le mete trapos viejos, se compara con una piedra a veces, pero tampoco es una piedra, ¿verdad? Porque a veces solo hacemos almohadas así, que solo le metemos algo solo para poder recostar la cabeza. Pero pienso en la dificultad que tuvo para poder dormir. Pero al momento de que él se logró dormir, él tuvo un sueño. Él soñó que se abrían los cielos y que había una escalera y vio al Señor. Y luego en el versículo 16, veamos desde el 12. Y soñó, y aquí una escalera que está apoyada en la tierra y su extremo tocaba en los cielos. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían en ella. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente en el tiempo del desierto, allí está Jehová con usted. Ciertamente usted se puede sentir solo. Usted puede sentir que no tiene nadie quien le ayude, que no hay nadie que lo levante. Pero allí en ese desierto, allí está el Señor y usted no se ha dado cuenta. Jacob dijo: ciertamente aquí está el Señor. Aquí él no tuvo ese sueño cuando estaba cómodo en su cama con su familia. Él no descubrió, no vio, no identificó que estaba ahí el Señor cuando estaba en su casa. Hasta el momento de estar en la dificultad. Y esto era apenas iniciaba el tiempo del desierto de Jacob. Estaba empezando, porque recuerden que después él se fue hasta donde Labán, y donde Labán no es que estaba viviendo de balde. Recuerde que tuvo que trabajar 7 años por una y por Lea, y después otros 7 años por Raquel, y su suegro no era una buena pieza que buscó para ayudarle. Aún su madre le dijo: vete para donde Labán, mi hermano. Él se fue para donde su tío, esperando. Usted puede pensar: no, es que aquí las cosas están difíciles, no encuentro trabajo, tengo necesidad económica, me voy a ir para allá. Ya sabe para dónde, ¿verdad? Me voy a ir para allá, tal vez mi tío me ayuda. Pero sabe que se dice que tanto las visitas como el pescado o la carne, después de 3 días, ya, nadie lo quiere tener ahí. Entonces no confiemos en que me voy a ir para allá porque mi familiar allá me va a ayudar. Si lo hace su familiar, gloria a Dios. Pero eso le pasó a Jacob. Él fue donde su familiar buscando ayuda para que no lo mataran, pero tuvo que estar trabajando arduamente. Entonces allí es donde todavía le faltaba mucho tiempo de desierto a Jacob. Pero cuando él apenas estaba iniciando su periodo de dificultad, él encontró al Señor y él se dio cuenta, ahí en medio del desierto, él se dio cuenta: aquí está Jehová y yo no lo sabía. Aquí está y yo no me había dado cuenta. Mire, si vamos a empezar en el desierto, es bueno tener la confianza de que el Señor está con nosotros. Usted no está solo, hermano. El Señor dijo: cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Y si pasas por cualquier
circunstancia, yo estaré contigo. A veces solo sentimos que estamos solos, pero lo que usted sienta no es la realidad, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Entonces, y cercano, dice lo que acabamos de leer, cercano está Jehová con los quebrantados de corazón. Jacob no encontró al Señor en cualquier otro lugar, lo encontró en el momento que iba a iniciar su etapa de desierto. ¿Qué es lo que debemos de encontrar nosotros en el desierto? No solamente la respuesta a nuestros problemas, no solo la respuesta a la dificultad. Si el Señor ya me respondió y ya estuvo, ya salí del desierto. No, lo que tenemos que encontrar es una comunión real, continua con el Señor. Porque si estamos en el desierto, ahí es donde realmente venimos a buscarlo de todo nuestro corazón. Venimos a clamar al Señor. Porque normalmente usted me va a decir: no, hermano, yo oro todos los días, oro 3 veces al día. Oro en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Pero si lo ponemos en tiempo, ¿cuánto es el tiempo de oración en el desayuno, almuerzo y cena? ¿Llegará 1 minuto de oración? Porque solamente: Señor, gracias por estos alimentos, amén, punto. Pero ese no es un tiempo de oración, no es un tiempo de comunión con el Señor. Ese tiempo que tenemos que pasar en el desierto es el tiempo que deberíamos de estar continuamente buscando el rostro del Señor. Es el tiempo que deberíamos de estar buscando un día, otro día, buscando la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al desierto, desde el principio podamos decir igual que Jacob: aquí está el Señor, y yo no me había dado cuenta. Entonces eso nos da mayor fortaleza para poder continuar, para poder avanzar. Otra de las personas que tuvo que pasar por el desierto, Génesis 37, 24. Jacob entró al desierto por sus decisiones. Aquí encontramos el ejemplo de José, que también tuvo que pasar por un buen tiempo en el desierto. Y no hablo únicamente del desierto físico, sino que del desierto espiritual, de las dificultades, de los problemas que tuvo que atravesar. 37, 24. Él no entró por su propia decisión al desierto. En el versículo 24 fue al final, ya cuando: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Allí es donde inicia su proceso de desierto de José. Él no fue por causa de sus decisiones, sino que él tuvo que ir al desierto por las decisiones de otros. Recordemos la historia de José. José, como soñador, él había tenido un sueño y había tenido otro sueño, y soñaba que las estrellas y que el sol y la luna se postraban delante de él, y soñaba que sus hermanos y sus padres se inclinaban delante de él. Pero ¿cuál fue el error de José? Contarle su sueño a personas envidiosas, contarle su sueño a personas malvadas, que parecen ser sus hermanos, pero para tener hermanos como esos es mejor no tener. Porque ¿qué sucedió con sus hermanos? Sus hermanos se airaron, sus hermanos se enojaron y dijeron: ¿y quién es este que piensa que le vamos a adorar? ¿Quién es este que piensa que nos vamos a postrar delante de él? Entonces lo agarraron, lo echaron a la cisterna. Y recuerden que tomaron su túnica, porque ese fue el último punto, la gota que derramó el vaso, como dicen, por causa de la túnica que su padre le había entregado. Le quitaron la túnica y le hicieron ver a su padre que él había muerto. Pero ¿qué hicieron? No solo lo echaron a la cisterna, sino que lo vendieron como un esclavo. Mire,
sepa a quién le va a contar sus sueños. Porque si a esa persona que usted le quiere contar sus sueños parece ser su hermano, pero lo va a meter en una cisterna. Puede usted empezar a contarle un sueño a alguien. Mire, hermano, fíjese que yo tengo la idea de que quiero emprender un negocio, quiero vender esto y quiero... No, hermano, eso no funciona. No le va a servir, le va a ir mal, ya va a ver. Ya lo metió al desierto. Y si usted agarra esa opinión y se va al desierto y dice, pues sí es cierto, no me va a ir mal, mejor no lo hago. Hermano, fíjese que tengo otra idea que yo quiero comprar un carro, estoy ahorrando para poder comprar un carro y me quiero comprar esto. No, esa marca no sirve, hermano. Le va a ir mal, ya va a ver, esos carros no sirven. Lo meten nuevamente al desierto. Por eso es que tiene que tener cuidado. ¿A quién le cuenta sus sueños? Porque él no se metió solito al desierto, lo metieron al desierto. ¿Cuáles fueron todas las dificultades que José tuvo que pasar? Número uno, la envidia y el odio de su familia. Ese fue el primer paso del desierto. Sus hermanos lo odiaban debido al favoritismo, sí, de su padre Jacob. Y todo se intensificó con respecto cuando le entregaron la túnica. Pero lo primero que empezó a sufrir él fue envidia y odio por causa de sus hermanos. Luego él fue vendido como un esclavo. Fue arrojado a la cisterna, luego vendido por sus propios hermanos y terminó siendo un esclavo egipcio. Ya siendo un esclavo, él continúa su proceso en el desierto. Si el proceso del desierto de José fue muy largo, se cree que aproximadamente fueron como unos 13 a 15 años desde el momento que él fue metido a la cisterna hasta el momento que estaba ya con el faraón. Se imagina estar 13 años, se imagina estar 15 años en el desierto. Y una dificultad y otra dificultad. Él fue odiado por sus hermanos, fue expulsado de su tierra, de su casa, de sus padres. No le quedó ni chance de despedirse de sus padres. A él lo echaron, además de que lo echaron y lo odiaban y lo echaron, fue vendido como un esclavo. Después de ser el favorito de su padre, después de ser el favorito que no hacía mayor cosa. ¿Por qué? Porque también era el menor. Y los mayores eran los que tenían que andar trabajando. Y él estaba en la casa como el favorito. Después no solo tuvo que empezar a trabajar, sino que tuvo que ser un esclavo. ¿Y qué es lo que puede hacer un esclavo? Únicamente lo que su amo le dice que tenga que hacer. Un esclavo no es que trabaja de 8 a 5. Un esclavo no es que tenga un horario de trabajo, que entra a una hora, sale a otra hora y tiene una remuneración. Un esclavo está a la merced de lo que su amo le diga. Aún en ese tiempo de esclavitud, él guardó su integridad. Y después de ser esclavo y guardar su integridad, siguió la dificultad que lo acusaron falsamente. ¿Por qué? Porque recuerden que Potifar lo acusó de querer acostarse con su esposa, con su mujer. A pesar de ser esclavo, estar guardando su corazón, continúan las dificultades del desierto. Ahora no solo esclavo, sino que es acusado injustamente y es encarcelado injustamente. ¿Qué hizo él? Ahí sí que él por bueno le fue mal. Por bueno, porque él no había hecho nada. Él no había hecho absolutamente nada, solamente por la envidia tras envidia, por los ataques del enemigo, por los conflictos, es que él llegó hasta ser encarcelado injustamente. Y aún en la cárcel, él seguía haciendo el bien. ¿Por qué? Porque aún en la cárcel él seguía interpretando los sueños. Recuerden que interpretó el sueño del copero y del panadero. Y le dijo: acuérdense de mí cuando salgan. De aquí a 3 días van a salir, pero acuérdense de mí. ¿Y sabe qué le pasó al copero? Se le olvidó. Se le olvidó por qué había salido. El copero estaba allí, pero él se le olvidó que salió, que José le había dicho que iba a salir en 3 días. Y José le dijo: acuérdate, háblale de mí al faraón cuando salgas. Y se le olvidó.
2 años se le olvidó al copero. Ah, hermano, mire, fíjate que yo le he ayudado a este hermano, yo le he prestado al hermano y no me ha pagado, se le ha olvidado. Espere, tal vez dentro de 2 años y se acuerda. Entonces, además de haber sido encarcelado injustamente, él también fue olvidado. Fue olvidado por sus hermanos, fue olvidado por el copero, hasta después que se acordó. Sin embargo, él pasó también por soledad, vivió la mayor parte de su juventud y de su etapa adulta, la vivió en esclavitud, la vivió en la cárcel. Hasta después de un tiempo es que ya él logró salir. ¿Y qué es lo que él encontró después de ese periodo de desierto de 13 a 15 años? Después de esto es que él encontró la recompensa. ¿Por qué? Porque hasta el final de ese periodo es cuando el rey lo toma, él le interpreta el sueño al faraón y es puesto como segundo en la casa después de Faraón. Génesis 39:20. El 20 y el 21, ya cuando él es llevado a la cárcel. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero mire lo interesante del versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con él y le dio gracia. Entonces, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que estaba en dificultad, él estaba gozando de la presencia del Señor. Él gozaba de la gracia del Señor sobre su vida, la gracia que el Señor había puesto para con el jefe de la cárcel. Mire, yo nunca he estado en la cárcel así como preso. Pero me imagino que sería conveniente, sería bueno tener la gracia de aquellos que están en autoridad como para poder tener cierto favor o cierta ayuda. Entonces él al final, en todo momento, el Señor siempre estuvo con José. Él siempre lo respaldó, a pesar de que José había una herida por causa de sus familiares. Porque recuerde que ¿qué es lo que hizo José? Cuando tuvo la oportunidad dijo: les voy a dar una lección a estos malvados. No tenía intención de hacerles mal a sus hermanos, solo tenía la intención de asustarlos. Y los asustó muy bien. Mire, yo en la posición de José, yo hubiera hecho lo mismo. Usted no. Ahora que tengo autoridad, porque él no tenía la intención de matar a sus hermanos. Sus hermanos tenían la intención de matarlo a él. Pero él, a pesar de eso, no tenía esa maldad en su corazón. Solo dijo: los voy a asustar. Y después les dijo: los asusté, ¿verdad? Solo les voy a dar un susto, porque él no tenía la intención. Él lo que quería era descubrir si su padre aún estaba con vida y que trajeran a su padre y asustar a sus hermanos. La presencia de Dios nos libra de los problemas. La presencia de Dios nos libra de pasar por dificultades si nos hemos acordado de Él. Pero si pasamos por las dificultades, aún así en medio el Señor dice: yo estoy contigo. Mire, ¿qué es lo que podemos entender de la vida de José? Que no importa dónde estemos, Dios está con nosotros. No importa la situación en la que estemos atravesando, si estamos pasando por dificultades, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. No sé si logra entender la magnitud de estar en el desierto y saber que Dios está con nosotros. En el primer ejemplo, él entró al desierto por causa de sus decisiones. En el caso de José, lo metieron al desierto.
Luego encontramos otro ejemplo. Vamos a ver a dos mujeres que estaban en una etapa de desierto por causa de necesidad que tenían ellas. El primero de los ejemplos, lo vamos a ver rápidamente, el primero de los ejemplos es en 1 Samuel 10, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Encontramos el ejemplo de Ana. Ana estaba en tan grande dificultad que vemos en el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuál es la historia de desierto de Ana? Recuerde que Ana estaba con su esposo Ramat. Y Ramat tenía dos esposas, tenía a Ana y tenía a Penina. Y Penina tenía muchos hijos. Pero, y usted lo puede ver en la actualidad. No, hermano, pero si no tener hijos no tiene nada de malo. Pero eso lo puede ver aquí, en este tiempo, en esta cultura. Pero en la cultura en donde estaba viviendo Ana, era un símbolo de humillación el no tener hijos, el estar casada y no tener hijos. Y aún así, y por eso es que Penina se burlaba de ella continuamente. Pero su esposo la amaba, porque dice que cuando subían a presentar sacrificios, él le daba una parte a Ana a escondidas para que Penina no se diera cuenta. ¿Por qué? Porque él tenía la obligación de darle una parte, una ofrenda a Penina y a sus hijos al momento de subir a presentar ofrendas, a presentar sacrificios a Jehová. Claro, y entendemos algo también oculto acá, que Ana no estaba únicamente llorando porque ella no tenía hijos, sino que ella también estaba llorando por la dificultad en la cual estaba pasando todo el pueblo, porque no habían profeta, porque no había siervos en la iglesia que hicieran la voluntad de Dios. Porque estaba Elí, claro, el sumo sacerdote con sus dos hijos, Ofni y Finés. Pero ¿qué es lo que hacían estos sacerdotes? Hacían maldades en el templo, se acostaban con las mujeres en el templo, agarraban de la ofrenda que era para Jehová. Entonces ella, mire, aquí mata a dos pájaros de un solo tiro, porque ella dijo, voy a tener un hijo, pero no va a ser para mí, lo voy a consagrar a Jehová, para que sea un siervo de Jehová y haga lo bueno para todo el pueblo. Aún así, aún por el profeta, aún por Elí, fue tomada como una ebria, dice en el versículo 15. Y Ana, porque el profeta la consideraba una ebria, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Su etapa de dificultad finalizó cuando realmente, después de un año después de haber derramado su alma, de haber derramado su corazón, de haber llorado abundantemente delante del Señor, ella logró concebir y tener un hijo. Logró la primera parte, su parte, la parte para ella. La parte para ella era tener un hijo, y la segunda parte era un siervo para el Señor. Después ella lo entregó. Entonces su etapa de desierto fue, aunque aquí vemos la historia bien corta, muy poco tiempo, unos cuantos versículos, pero fue mucho el tiempo que ella pasó en amargura. ¿Por qué? Porque recuerda que Penina tenía un hijo y tenía otro hijo y tenía otro hijo, y ella nunca que podía tener hijos. Entonces su etapa, cuando ella finalizó su etapa de desierto, ella honró a Jehová. Ella honró al Señor cuando finalizó su etapa de desierto. Ella se acordó, no se quedó el hijo para ella misma, sino que ella se acordó: sí voy a cumplir
Ella sí se acordó de lo que no hicieron los egipcios, los israelitas cuando anduvieron en el desierto 40 años, porque el Señor dice que los llevó para probar si iban a guardar los mandamientos. Él los probó para ver si iban a cumplir sus promesas. Ella inmediatamente ya decidió, yo sí me acuerdo y yo sí voy a cumplir mi promesa. Yo le prometí al Señor. Mire, aquí hay un paréntesis. Recuerde usted cuando a veces, no, Señor, yo te prometo que si me cumples esto, yo voy a honrarte de esta manera. Y usted, ahí de usted, hermano, si se le olvidó honrar al Señor con el trato que hizo con Él. No tanto un trato, no es un trato que podamos hacer así con el Señor, pero con las palabras que salieron de su boca, con las cuales usted se ató y dijo, yo te voy a cumplir, y luego no lo cumplió. Bien, es el caso de Ana, que le decía que lo íbamos a pasar un poco rápido. Pero tenemos otra mujer que me impresiona más por todo lo que hizo, aunque también vemos que es una historia bastante corta. Primer libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 8. Segundo libro. ¿Qué es la historia que encontramos aquí? Encontramos la historia de la mujer de Sunem. Encontramos la historia de la sunamita. ¿Qué es lo que hizo ella? A ella no la encontramos en la historia en amargura porque no tenía un hijo. Ella no la encontramos en tristeza. Ella no la encontramos en dificultad. Sino que ella la encontramos en abundancia, en alegría, digámoslo así. Ella se sentía que estaba completa en ese momento. Desde el versículo 1, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, mire, Elías ya era un profeta conocido. Pero en el versículo 9 ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que el día que vino él por ahí, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Qué es lo que vemos de esta mujer? Vemos una disposición de su corazón simplemente de hacer un bien. Ella no estaba pidiendo nada. Ella no le había pedido nada al profeta. El profeta le pregunta, ajá, hiciste que yo me quede aquí, me pusiste una cama, me pusiste una mesa, me has arreglado aquí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? El profeta ya con su disposición le dijo, bien has hecho conmigo, pero ¿qué es lo que tú quieres? A veces las personas se acercan a aquellos que consideran en las iglesias, que consideran o en algún lugar que están en eminencia, que están en autoridad, solamente acercarse para poder obtener un beneficio, acercarse para obtener algo a cambio. Pero la mujer le dijo, no quiero nada, solamente quería honrarte, hacer un aposento para que tú pudieras pasar, y yo no estoy pidiendo absolutamente nada. Pero el siervo Jesse, el siervo, sí sabía. Versículo 12. Entonces dijo Jesse, su criado, vino, no, más adelante. Versículo 14. Y él dijo, porque en el versículo anterior es cuando le pregunta qué es lo que quiere. En el versículo 14, y él dijo, ¿qué pues haremos con ella? Él hablando con su criado dijo, ¿qué le podemos dar a esta mujer que ha hecho bien y nos ha preparado un lugar? Y le dijo, y Jesse respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Entonces vino y le dijo, de aquí a un año vas a concebir. Y ella le dijo,
te estás burlando de mí, porque sabes que mi marido es viejo y yo no tengo hijo, te estás burlando de mí. Y aconteció que ella logró dar a luz y tuvo un hijo. Y ya estaba crecido. Ella, a pesar de que ella ya se sentía completa sin haber tenido un hijo, porque dice que es una mujer importante, probablemente tenía riquezas, bueno, de hecho sí tenía riquezas, tenía criados, pero aún ella haciendo eso por el profeta, a ella no se le ocurrió, le voy a decir al profeta que ore para que yo tenga un hijo. No, ella dijo, no, yo no quiero nada, no quiero nada, desinteresadamente he hecho todo lo que he hecho. Ella logró concebir un hijo, ella logró dar a luz a su hijo, ella logró amar a su hijo estaba creciendo, pero aconteció un día que, versículo 19, el versículo 18, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él traído a la madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Murió el hijo de la tsunamita. Murió el hijo que el profeta le dijo que iba a concebir. Murió el hijo que ella había amado. Pero mire, yo no veo a la tsunamita que se echó a llorar en ese momento. Yo no veo a la tsunamita que hizo un mar de llanto y se quedó allí. Ella entendió. Y dijo en el versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Mire, ella no le dijo a nadie que su hijo había muerto, ni a su marido le había dicho que había muerto. Porque en el versículo 23 dice, él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? El marido no había entendido, no sabía que su hijo había muerto. Y le dice, ¿para qué vas a ir a ver al profeta? No es luna nueva ni día de reposo. Es decir, no es día para que podamos ver al profeta, el día que él viene o que podamos ir a ver al profeta. Ella le respondió, paz. Ella le dijo, tranquilo viejo, porque recuerde que ya estaba viejo, ¿verdad? Ella le dijo, tranquilo viejo, solamente haceme caso, solo haceme caso. Después hizo enalbardar un asna y dijo al criado, guía el asna y no hagas detenerme, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Versículo 25, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse, he aquí la tsunamita. Ella no le dijo a su marido que su hijo había muerto, no le dijo a nadie que había muerto, porque recuerden que estuvo en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella solamente lo tomó y fue y lo puso en la cama del profeta. Y fue donde su marido y le dijo, necesito ir. Desde Sunem hasta el monte Carmelo hay aproximadamente como 55 kilómetros. Entonces se considera que iba a llegar aproximadamente entre unas 4 horas. Por eso le dijo a su criado, no nos detengamos para nada, vamos y regresamos. Ella tenía una cosa en mente. Ella lo único que decía es, voy a ir por el profeta para que el profeta venga y ore por mi hijo y mi hijo va a vivir. Ella, no lo encontramos con esas palabras, pero ella inmediatamente dijo, ¿y por qué pensó esto? Porque en el versículo que leímos, en el versículo 9, que dice, ella le dijo a su marido, he aquí, yo entiendo que este es un varón de Dios. Ella entendía aquí en su cabeza, ella entendía en su pensamiento, ella sabía que ese era un profeta, era un varón de Dios. Entonces dijo, si voy y traigo el profeta y va a orar por mi hijo va a vivir.
Pero mire qué importante. Cuando el varón la vio de lejos, le dijo a Jesse: allá viene la tsunamita, algo ha de pasar. No es normal que ella venga, porque lo normal, dijo el profeta, es que yo vaya allá. Entonces, si ella está viniendo, no es luna nueva ni es día de reposo, algo ha de pasar. El profeta entendido dijo: algo ha de pasar, ve a preguntarle. Versículo 26: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: todo va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. El siervo corrió y le dijo lo que el profeta le había dicho. ¿Qué pasa, tsunamita? No sabemos su nombre, es irrelevante. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo contigo? ¿Estás bien? ¿Le pasa algo a tu marido? ¿Le pasa algo a tu hijo? Pero al igual que José, que yo les decía anteriormente que tenemos que saber a quién contarle los sueños, ella sabía a quién contarle su problema. Porque ¿qué le dijo a Jesse cuando terminó de preguntarle? Al final del versículo 26, y ella le dijo: todo bien, Jesse, no pasa nada. Ella iba concentrada con un propósito: atraer al profeta. Ella no iba por el camino contándole a todo mundo, llorando, diciendo que su hijo había muerto. Ella iba seria con un propósito, buscando al profeta. Ella sabía que al criado no tenía por qué contarle nada. Cuando el criado le llegó y le dijo: ¿pasa algo? ¿Todo bien? No pasa nada. Hasta que llegó donde el profeta. Versículo 26. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se asió a sus pies. Cuando llegó donde el profeta, esta mujer entonces ahí entendió que este es el varón de Dios que me puede ayudar. No es mi marido, dijo ella, que el que me va a ayudar. No es mis criados los que me pueden ayudar. No es ni el criado del profeta el que me puede ayudar. Solamente hay uno que me puede ayudar, dijo ella en ese momento. Entonces se tiró y se asió de sus pies. Y luego se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Déjala, le dijo el profeta. No sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa. Y viene ella y le reclama al profeta: yo estaba bien, no tenía ninguna necesidad, tenía riquezas, tenía mis criados, tenía una buena posición. Yo no te pedí nada, profeta, le dijo. ¿Acaso yo te pedí un hijo? No, yo no te pedí un hijo, pero tú oraste y me envió un hijo el Señor. Ahora mi hijo ha muerto, me has hecho pasar por este gran dolor. Entonces vámonos a donde mi hijo. Versículo 29, entonces dijo él a Jesse: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Mire, esto se compara allá en Lucas 10:4, cuando el Señor Jesús envía a los 70 de dos en dos y les dice: no saluden a nadie. Aquí es donde las personas pueden decir: uy, qué mal es educado el Señor, como les dice, no saluden a nadie. Y otros dicen: con razón, ahora entiendo por qué los cristianos son mal educados y no responden los saludos, porque ahí dice que no saluden a nadie. Ahora entiendo, dicen sus vecinas, por qué que dice que es evangélico solo sale con su Biblia debajo del brazo y no le habla a nadie y no saluda. Solo si usted va a la ciudad donde va a ir el Señor, puede no saludar. Solo si usted va camino a resucitar a alguien, tiene permiso de no saludar. Esos son los únicos dos, bíblicamente esos son los únicos dos puntos en los cuales usted se le permite no saludar. De lo contrario, salude, hermano, salude. Mire, a veces se dice que saluda el que llega, no el que está, ¿verdad? Si usted está en un lugar, tiene que saludar. Pero otros dicen: no, saluda al que es educado, ya sea que esté o ya sea que llegue.
Entonces le dijo, no te detengas. ¿Por qué le dijo que no saludara a nadie? Porque era urgente lo que tenía que ir a hacer. Era urgente ir a dar vida. Era urgente ir a resucitar. Era urgente ir a evangelizar. Esas son las cosas urgentes en el reino por las cuales tenemos que ir deprisa. Entonces vino y envió a su criado. Pero la mujer en el versículo 30 dijo, no pienses que solamente vas a enviar a tu criado. Igual que Jacob cuando peleó con el ángel le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y la mujer dijo, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. No voy a dejar que te quedes aquí, me voy a ir. Tienes que ir conmigo. ¿Por qué? Porque ella entendía que el profeta representaba la presencia de Dios. Ella dijo, he venido a buscar la presencia de Dios y no me voy a ir de este lugar con las manos vacías. Me voy a ir de este lugar, me voy a ir de este desierto con la presencia de Jehová. Fue el profeta y resucitó al niño. Al final en el versículo 37, y ella entró, versículo del 36. Vemos la historia que él resucita al niño y luego llama a la madre, el versículo 37. Y así que ella entró. ¿Dónde estoy? Y ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Después de haber recibido a su hijo en vida, entonces ella se echó, ella adoró, ella hasta ese momento, ella entendió en su corazón que era un profeta de Dios que hace milagros. Porque anteriormente ella había entendido que era un profeta, pero al igual que Job, ella pudo haber dicho, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ella había entendido. Ella podía decir, yo entendía que este era varón de Dios, pero ahora de acuerdo a lo que he visto, que ha resucitado a mi hijo, ahora puedo entender y saber, ahora he experimentado que este es un varón de Dios. Ahora puedo saber que salgo del desierto con vida. Y no solo mi vida, sino la vida de mi hijo, dijo la tsunamita. Eso es lo que realmente entendió ella. Ella entendió que el profeta representa la presencia de Dios. Ella entendió que este es el único que le podía ayudar. De igual forma, hermanos, tenemos que entender que solamente hay uno que nos puede ayudar. Solamente hay uno a quien podemos venir y clamar. Solamente hay uno que nos puede levantar. Solo hay uno que nos puede dar vida. Solo hay uno que nos puede ayudar en el medio del desierto. No hay más. Entonces, al momento de estar en el desierto, es el momento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el desierto? ¿Qué hay después del desierto? Después que pasamos el desierto, tenemos que salir no con la respuesta de nuestro problema, sino que tenemos que salir con la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que encontrar. Cuando pasamos por el desierto no es para solucionar un problema. El momento de pasar en el desierto es para que el Señor descubra si vamos o no a guardar los mandamientos. Si cuando pasemos por esa dificultad vamos a seguir siendo los mismos o vamos a salir cambiados. Después del desierto tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser otras personas. Tenemos que salir con la presencia del Señor y con más sabiduría, entendimiento, porque ya pasamos por ese lugar. Puede ser que usted esté en el desierto y nadie se da cuenta. Puede ser porque de igual forma ella, y de igual forma que en los tiempos de Ana, ella estaba con la dificultad de no tener hijo, y no tener hijo en esos tiempos era símbolo de humillación. Y Ana era humillada continuamente por Penina. En el caso de ella, recuerde, de la tsunamita, ella era una mujer pudiente. Probablemente no sufría
agravio, probablemente no la miraban mal porque ella era una mujer pudiente, entonces tenían cierto respeto. Ella se sentía que estaba completa, pero en ese tiempo, si no tenía un hijo, si no tenía hijo, era símbolo de humillación, por lo tanto era que podía estar en el desierto. Ella no se había dado cuenta, que no tenía descendencia. Probablemente sí, pero ella estaba de lo más tranquila. Cuando pase por el desierto, hermano, y miren, no quiero ser malo, no quiero hablar mal augurio hacia su vida, pero va a pasar por el desierto. Va a pasar. Quisiera decirle, hermano, no vamos a pasar por el desierto porque es feo, porque no se siente bonito, porque hace calor en el día, porque hace frío en la noche, porque cuando estamos en el desierto hay peligro de animales. No es nada bonito estar en el desierto. Pero acuérdese que el Señor estuvo con usted antes de que entrara y está con usted cuando esté en el desierto y va a estar con usted cuando finalice su etapa de desierto. Finalizando, veamos Jeremías 29:13. Desde el versículo 11. Decimos, Señor, ¿por qué es que me está pasando esto? Señor, si yo no he hecho nada malo. Señor, es duro estar en el desierto. ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pensamos que no vamos a salir con vida. Pensamos que vamos a perecer en el desierto. Pensamos que hasta ahí llegamos. Pensamos que no vamos a sobrevivir. Pero eso es lo que nosotros pensamos. Versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Para darles el fin que espera. No pensemos que porque Dios es malo me está haciendo pasar por el desierto. Yo sé por qué estás pasando, dice el Señor. Yo sé por qué estás pasando por el desierto. Porque estoy moldeándote, porque estoy preparándote, porque te estoy haciendo crecer. Entonces, dice el Señor, versículo 12, entonces me invocarán y vendré y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo su corazón. Si buscamos al Señor de todo corazón, allí es donde lo vamos a encontrar. Sí, en ese es el único momento. En el desierto es el momento adecuado para poder buscar continuamente al Señor, pero quedarnos con su presencia, porque a veces entramos solos al desierto, porque nosotros solitos entramos, pero el Señor dice: me van a invocar y yo les voy a oír en medio del desierto. Amén. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Amén. Gracias porque entendemos que eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos ayuda. Porque entendemos, Señor, que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Porque entendemos que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro escondedero, que en ti podemos estar confiados y seguros, Señor. Sabemos que estando en ti estamos completos y no moriremos, Señor, en el desierto, sino que nos levantaremos, viviremos y contaremos tus maravillas, todo lo que tú has hecho con nosotros. Amén. Porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres quien nos levanta y nos sostiene. Gracias, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, por tu amor inmerecido para con nosotros. Gracias porque tú no nos dejas, porque no nos has dejado, Señor, hasta hoy.
siempre tú estás a favor nuestro. Sí, Señor. Gracias, Padre, por tu favor y misericordia. Gracias. En nombre de Jesús. Aleluya.